Para mí es un placer estar de vuelta con ustedes. Dios les bendiga mucho, mucho. Les deseo abundante paz para sus hogares y familias y que la presencia del Espíritu Santo os llene de gozo y ante todo que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. El tema para esta hora: Dios está limpiando su era. Ezequiel 9:13, y vamos a leer esos versos. Ezequiel 9:3. Y llamó Jehová al varón vestido de lino, que tenía a su cintura el tintero de escribano, y le dijo Jehová: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y a los otros dijo, oyéndolo yo: pasad por la ciudad en pos de él, y matad, no perdone vuestro ojo, ni tengáis misericordia. Matad a viejos, a jóvenes, a vírgenes, niños, mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis, y comenzaréis por mi santuario. En Mateo capítulo 3, el verso, Mateo capítulo 3, el verso 12, dice: su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en el fuego, que nunca se apagará. La palabra de Dios es fuerte, es dura. Y esta palabra va dirigida primeramente a pastores, líderes de las iglesias, y por supuesto a la iglesia en general. Iglesia y líderes del templo, Dios está airado. Dios está limpiando su era. El agricultor siembra, pero no descuida su cultivo. Y cuando aparece la mala hierba, la corta. Dios quema la paja en el fuego o con fuego. Por eso la palabra de Dios dice que su aventador está en su mano. Su aventador está en su mano. Y limpiará su era, y recogerá el trigo en su granero, y quemará la paja en el fuego, que nunca se apagará. El fuego aquí significa juicios. Entonces, esta palabra es un juicio
que viene sobre estos líderes de Jerusalén que estaban haciendo lo malo ante los ojos de Jehová, ante los ojos de Dios. Y como ya miramos, había orden de destruir. Y la pregunta es, ¿por qué Dios toma una decisión tan drástica, dando orden de matar a viejos, a jóvenes, a vírgenes, a niños y a mujeres? Pues la respuesta es, Dios no tolera el pecado. Porque Dios no tolera el pecado. La gente se pregunta, ¿por qué Dios hace esto? Siendo un Dios de amor, ¿por qué no perdonó a los niños? Usted también se puede estar haciendo esta pregunta. Y la respuesta la encontramos aquí mismo en Ezequiel capítulo 8, que nos dice la palabra de Dios, porque ellos se habían olvidado de Dios y estaban adorando a los ídolos, habían llenado el templo de los aposentos del templo de imágenes de los ídolos de las naciones paganas. Y por esto Dios estaba airado con estos líderes del templo, porque ellos eran los que estaban en el templo haciendo esto. Y Dios llama a Ezequiel para darle una vuelta por los atrios del templo para que mirara y se diera de cuenta lo que estaban haciendo, pues Ezequiel era el profeta. Y dice la palabra de Dios en Ezequiel capítulo 8, el verso 6. Me dijo entonces, hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen, las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario? Pero vuélvete aún y verás abominaciones mayores. Y me llevó, dice Ezequiel, y me llevó a la entrada del atrio, y miré, y he aquí en la pared un agujero. Y me dijo Jehová, cava, abre una puerta. Y dice, cavé y abrí una puerta. Y Jehová le dijo, entra y verás las abominaciones que estos hacen allí. Dice en el verso 10, entré pues y miré, y he aquí toda forma de reptiles, de bestias abominables, y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared por todo alrededor. Y delante de estos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel, cada uno con su incensario en su mano, y subía una nube espesa de incienso. Estos líderes, sacerdotes, ministros de Dios, estaban allí
eh, adorando lo que para Dios era abominación. Habían 70 varones. 70 varones era el Sanedrín. Sanedrín, tribuno supremo de los judíos, integrado por los sumos sacerdotes, los ancianos y los maestros de la ley, los encargados de hacer cumplir la ley, los encargados de hacer cumplir los mandamientos, de predicarle y enseñarle, estaban allí incesando a los dioses paganos. ¿Tenía razón Dios para destruirlos? Y Dios sigue haciendo el paseo, andando. Más adelante encontraron a unas mujeres adorando a Tamuz. Tamuz es el dios de la vegetación, el dios de las naciones paganas. Pero las mujeres de Israel estaban allí adorándole, porque cuando calentaba el sol y las plantas se ponían amarillentas, entonces ellas iban a pedirle a este Dios. Pero esto era las naciones paganas, las mujeres de las naciones paganas. Pero aquí estaban las mujeres de Israel haciendo esto, ensalzando a Tamuz. Y pasó, y lo llevó más adelante, y encontraron 25 varones. En el verso 16 del capítulo 8, 25 varones adorando al sol. Entonces, la pregunta es, ¿había razón para que Dios los destruyera? ¿Para que Dios los castigara? Claro que sí. Claro que sí. Los líderes y ancianos provocaron a ira a Dios con sus ídolos. No tenían un poquito de temor. Habían llenado los aposentos del templo de ídolos abominables. Por esto Dios llama a Ezequiel para mostrarle, porque Dios ya había determinado destruirlos. Entonces llama a Ezequiel para que con sus propios ojos pudiera ver, porque Ezequiel cuando entró, los encontró a todos ahí infragantes dentro de los aposentos, adorando, incensando a los dioses paganos. Gloria al Señor. Y lo más que a Dios le llenó la copa fue porque ellos dijeron, Jehová no nos ve, Jehová nos ha abandonado. Ellos ignoraban que Jehová todo lo ve, que Dios todo lo ve. Ignoraban Salmo 139 que dice, ¿a dónde huiré de tu presencia? Si habitar en el extremo del mar, allí estás, allí está Dios. A Dios no le esconde nada. Pero estos ignoraban. Estos estaban violando los mandamientos de Dios.
estaban violando el primer mandamiento de Éxodo 3. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen de ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo ni abajo en la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo castigo la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. ¿Estos sabían los mandamientos de Dios? Claro que sí, pero los estaban violando. Y nadie puede violar la palabra de Dios. Nadie puede desobedecer la palabra de Dios. Y si no, que se atenga a las consecuencias. Porque Dios no puede ser burlado. Esto mismo hicieron los hijos de Elí. En primera de Samuel 2:22 dice, pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Mira hasta dónde llegan los que dejan a Dios, los que abandonan a Dios, los que abandonan su palabra. Era costumbre en las fiestas a los dioses paganos de las naciones paganas hacer orgías con las mujeres que venían a estas reuniones. Pero estos hijos de Elí, sin temor, hacían lo mismo en el templo de Dios. Esos corruptos, malos, sin temor. Elí lo supo, pero no hizo nada para Dios. Pero Dios los entregó en manos de los filisteos y murieron los dos en un mismo día, los dos hijos. Y Elí también murió ese día, porque cuando le trajeron la noticia de que sus hijos habían muerto y que el arca de Jehová se la habían llevado los filisteos, dice que cayó de su silla y se desnucó. Entonces tenía razón Dios para destruirlos. Claro que sí. Jehová Dios del cielo ya no tenía ningún valor para los líderes del templo. Ellos preferían los ídolos y se olvidaron de su creador. Y les traigo una reflexión. Si Dios pusiera una cámara secreta en tu aposento, ¿qué vería? ¿Qué vería Dios? Pornografía, afiches de mujeres desnudas, prostitución con las mujeres que te llegan al computador y al celular. ¿Eso sería lo que vería Dios? Yo creo que no. Yo creo que en la casa de los cristianos, no. En la casa de los cristianos hay un aposento alto donde se adora a Dios con toda la familia. En la casa de los cristianos hay santidad, hay oración, hay clamor. Entonces, no puede haber esto en la casa de un cristiano.
porque si lo hace, tenga seguro que si no se arrepiente, Dios no puede ser burlado. Es que la maldad en el mundo es mucha. En Sodoma y Gomorra era una ciudad de hombres impíos, malos, sin temor de Dios. Sodoma era un lugar vergonzoso. Toda la ciudad consideraba la llegada de un extranjero como una oportunidad para una violación homosexual en masa. Génesis 19, 1, 5 está ahí la destrucción de Sodoma y Gomorra. Cuando los hombres de la ciudad vieron que habían 2 extranjeros en la casa de Lot, la rodearon y pedían a gritos a Lot: sácalos para que los conozcamos, es decir, para que tengamos relación sexual con ellos. Eso era conocerlos, tener relaciones sexuales con ellos. Lot salió de su casa para pedirles que no hicieran tal cosa, pero estos empezaron a maltratarlo. Pero los ángeles que estaban adentro, dice la palabra de Dios que metieron su mano y lo entraron y cerraron la puerta y ellos lo hirieron con ceguera, y fatigados, no encontrando la puerta, se fueron. Esto era lo que hacían, o esta era esto era lo que hacían los hombres de Sodoma. Los hombres de Sodoma eran malos. Y en el capítulo 19 de Génesis, en el verso 12, hacia abajo nos dice de que estos hombres intentaron entrarse a la casa de Lot para violar a los ángeles que habían llegado para rescatar a Lot, para sacarlo de la ciudad. Y si digo ángeles, porque esto dice en el capítulo 19, que en su verso 1 hay que leer todo el capítulo para entender todo. Gloria al Señor, la lectura de la palabra de Dios, el mensaje. Entonces estos hombres fatigados se fueron, pero Dios le había dicho a Abraham que iba a destruir a Sodoma, y Abraham pensó en su sobrino y empezó Abraham a orar, a interceder por Sodoma, y le dijo a Dios: ¿destruirás al justo con el impío? Nunca te la hagas. Dios le dijo: si encuentras 50 justos en la ciudad, no la destruiré por amor de los 50, pero no hubieron 50.
Abraham bajó a 45. No habían 45 y luego a 40, a 30, a 20. Si hubieran 20, ¿no la destruirás? Por amor de los 20, Dios dijo no. Pero no habían 20 y Abraham dijo, no te enojes, mi Señor. Si hubieran 10, ¿no la destruirás? Pero no hubieron 10. Si hubieran habido 10, Dios no destruye a Sodoma y Gomorra y a la llanura por amor de esos 10. Pero no los hubieron. No hubieron 10. Lot se salvó a petición de su tío Abraham. De Abraham, el amigo de Dios. Los ángeles sacaron a Lot y a su esposa y sus 2 hijas fuera de Sodoma y les dijeron, escapa por su vida, no mires atrás, no pares en toda la llanura. Pero la mujer de Lot que iba detrás gimiendo por las cosas que había en su casa, por su hermosa casa, por todas las riquezas, miró atrás y quedó convertida en una estatua de sal. La mujer de Lot no se pudo salvar porque no obedeció. No se pudo salvar del incendio, del castigo. El Señor Jesús le dijo a unos hombres que querían seguirle. Le dijo el Señor Jesús, ninguno que poniendo su mano en el arado mira atrás no es apto para el reino de Dios. Lucas 9:62. El apóstol Pablo también dijo, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Un líder que empieza a servirle a Dios no mira atrás, mira adelante, porque los que miran atrás, recordando las cosas que le quedan atrás, vuelven atrás. Y por esto vemos a muchos líderes atrás en el mundo, borrachos, perdidos en el mundo, porque no obedecieron a Dios, porque miraron atrás, porque prefirieron el mundo. Por eso el apóstol Pablo dice que él una cosa hace, no mirar atrás, sino que prosigue a la meta. Todos los que hemos empezado el camino de Dios, el camino de salvación, no miramos atrás. Miramos adelante a la meta, porque la meta es el reino de Dios. Gloria al Señor, aleluya. Gloria a Dios.
Génesis 6, 5, 18 dice, o ahí encontramos la destrucción del mundo antiluviano, porque los hombres de ese entonces también se corrompieron, también hicieron lo malo. Y Dios miró esto, que no había nadie quien buscara a Dios, no había nadie que le adorara, no había nadie bueno en el mundo. Dice en el capítulo 6 de Génesis 5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ella era de continuo solamente al mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Dios se duele del castigo. Dios se duele que tenga que destruir lo que hizo con tanto amor. Dios no se complace en la destrucción. No, Él le duele en su corazón. Y digo, Jehová, raeré de sobre la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil, hasta las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Dios se arrepintió de haber hecho al hombre, pero había un hombre justo en la tierra, había un hombre recto y era Noé. Y a este hombre justo y recto lo llamó y le dijo, voy a destruir la tierra. Voy a destruir todo lo que tenga espíritu de vida en la tierra. Todo lo que respire en la tierra lo voy a destruir. Y dice aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Pero estableceré mi pacto contigo y entrará en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Dios no destruye al justo con el impío. Dios tiene misericordia de aquellos que gimen, que claman por las abominaciones que se ven dentro de la iglesia, que se ven dentro de sus líderes. Por eso allá en Ezequiel, en el capítulo 9 y en su verso 3, dice que la gloria de Dios se elevó del templo, la gloria de Dios se fue del templo. Porque eso era lo que querían los líderes del templo. Dice el Señor al principio cuando leímos que ellos lo hacían porque querían que Dios saliera de su santuario, saliera del templo. Y por eso la Shekinah, la gloria de Dios se fue del templo. El Espíritu Santo no puede convivir con los rebeldes. Por esto la Shekinah, la gloria de Dios,
se fue del templo de Israel. Y hoy en muchas iglesias ya no está la Shekinah, la gloria de Dios. Porque hay desobediencia, porque hay pecado, porque no se hacen las cosas como lo manda Dios, como lo dice la palabra de Dios. La iglesia y sus líderes están adorando las cosas materiales, el dinero, más que a Dios. Hoy no se adoran los ídolos, pero se adora el dinero, se adora el trabajo, se adora el carro último modelo. Y no se hace la obra de Dios como Dios quiere. Por esto la gloria, la Shekinah de Dios se eleva del templo, se va del templo. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Dios le duele en su corazón tener que destruir, porque Él hizo su creación con todas las cosas, que nada le faltara. Al hombre no le faltaba nada. Dios creó los cielos y la tierra y la dotó de ríos, de mares, de hierba, de flores, árboles frutales y toda clase de semilla y toda clase de animales terrestres, acuáticos y aves del cielo. También puso Dios en los cielos el sol, la luna y las estrellas. Y la palabra de Dios dice, vio Dios que todo era bueno. Pero necesitaba un mayordomo para que labrase la tierra y la cuidara. Y a causa de esto formó al hombre y a la mujer y los puso en el huerto y les trazó límites y les dio órdenes. Pero estos desobedecieron a Dios y a causa del pecado vino la muerte. Pero después de mucho tiempo, a causa del pecado desenfrenado de los hombres, Dios decide destruir la tierra con un gran diluvio. Pero Noé y su familia estuvieron a salvo en el arca. Hay esperanza para el justo. Hay salvación para los que gimen, para los que claman. Porque Dios tiene misericordia. Y así como salvó al justo Noé y al justo Lot, y aquellos hombres que gemían, que clamaban por las injusticias, los líderes del templo, Dios mandó que se les pusiera una señal para cuando pasara los verdugos que iban destruyendo, no los tocaran. Hay esperanza para el justo. Hay esperanza para el que se esfuerza, para el que se esfuerza a entrar por la puerta angosta. El pecado y la maldad sobreabundan. Hoy los tiempos en que vivimos no están mejores.
el pecado y la maldad sobreabundan. Mateo 10, capítulo 10, 21 dice, el hermano entregará a muerte al hermano, el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Estos parricidas y matricidas son noticia mundial. Esto es lo que vemos cada día en los noticieros. Malas noticias. Porque este es el carácter de los hombres en los postreros tiempos, dice el apóstol Pablo en 2 Timoteo capítulo 3. Dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Amadores de los deleites más que de Dios. Este es el carácter de los hombres en los postreros tiempos. Pero gracias a la misericordia de Dios, Dios en su infinita misericordia nos salvó a través de su Hijo Jesucristo. Jesús vino a salvar tanto a judíos como a gentiles. Jesús vino a salvar tanto a los pobres como a los ricos. El Señor Jesús no hace distinción entre razas o color. Él nos ama a todos por igual, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, no, sino a salvarlas. Lucas 9:56. Pero para esto tuvo que pagar un precio muy alto, su muerte. Como cordero fue llevado al matadero, maltratado, abofeteado, latigado, crucificado, pero lo hizo por amor. Porque el Hijo del Hombre no vino a buscar, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas 19:10. Esto lo dijo el Señor Jesús en casa de Zaqueo. Yo estaba perdida, pero Cristo Jesús me salvó con toda mi casa, justo a tiempo, cuando todo estaba perdido, cuando uno mira a su alrededor y no hay nada a su favor. Cristo viene a tu casa y te dice, no temas, yo te ayudo. El Hijo de Dios no vino para castigar. No, Él vino a salvar lo que se había perdido. Gloria a Dios. Alaben a Dios por esto. Denle un gloria a Dios. Un gloria a Dios fuerte en señal de que estamos vivos. Porque hay muchos en las iglesias muertos. Y no se escucha un gloria a Dios. No se escucha un amén.
no se escucha gozo y alegría. Cuando Jesús vino a buscar lo que se había perdido, no encontró quien buscara a Dios. No había ni uno. Todos se desviaron, dice la palabra en Salmo 14:1 y en Romanos 3:10. No había ni uno quien buscara a Dios. Pero el Señor Jesucristo trabajó arduamente para que hoy sean multitudes de salvos en todo el mundo. Así lo dice Apocalipsis 7:9. Vamos, Apocalipsis 7:9. Que la palabra de Dios dice así, Apocalipsis 7:9. Después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, con palmas en las manos. Gloria a Dios. Dios ha salvado a las multitudes y seguirá salvando, porque Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos sean salvos. Gloria al Señor. ¿Estará usted entre esta multitud? Piénsalo. ¿Estará entre esa multitud con vestiduras blancas? Si no es así, le sugiero que se arrepienta para que sea lavado con la sangre de Cristo. Y así puedas estar en la presencia de Dios con vestiduras blancas. Jeremías 2:22 dice, aunque te laves con lejía y amontone jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá. La mancha del pecado no se va con agua y jabón. Aunque amontones jabón sobre ti, la mancha del pecado permanecerá. Porque la mancha del pecado solo se quita y solo se va cuando Cristo nos perdona, nos limpia, nos lava con su sangre. Para esto tenemos que venir a Él, reconocerlo como nuestro Salvador. Para esto tenemos que reconocer que somos pecadores. Para esto tenemos que reconocer que solo Dios, que solo mi Señor Jesucristo perdona los pecados. Padre bendito del cielo, gracias Señor. Gracias Padre. Gracias por este mensaje, Señor, que nos has dado. Gracias, Señor. Te pedimos que nos ayude a estar entre la multitud delante del trono de Dios con vestiduras blancas. Te pido, Señor, que nos perdones, que nos lave con su sangre preciosa, para que podamos estar en su presencia, para que podamos ser aptos para el reino de los cielos. Padre mío, te pedimos, Señor, estos tiempos nos hablan, en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos de tanto virus mundialmente en que estamos. Necesitamos su protección. Necesitamos tu misericordia, Señor. Señor Jesús, te pedimos que nos protejas, Señor, porque vemos
que el día se acerca, que el día de tu venida se acerca. Porque todo esto que está sucediendo, incendios, inundaciones, vientos borrascosos, sequías, mm, maldad en los campos, homicidios en el campo, homicidios en la ciudad. Esto nos está diciendo el Señor, que nos preparemos porque su venida está cerca. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a estar entre esta multitud vestida de ropas blancas. Ayúdanos, Padre. Amasibe kende shabakai. Gloria shabakai. Oh glorioso Señor.